La pregunta es, ¿hay esperanza para tu familia? Y la respuesta es sí. Sí, la hay. Si haces como hizo la esposa de este hombre que dio su testimonio, si te pones de rodillas delante de tu Dios, de nuestro Dios. No hay familias perfectas, hermanos, lo sabemos, pero sí hay solución a grandes problemas. En ocasiones, los hijos, los hermanos, los padres, estamos de repente cansados de vivir dificultades, de vivir conflictos. Los conflictos son inevitables y hay diferencia entre cada miembro de la familia, por supuesto, entre maneras de pensar, entre muchas cosas, cuando no están todos en un corazón, en un mismo sentir. Y la armonía en la casa parece que se ha vuelto más complicada y más difícil, casi imposible en la actualidad. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia, porque no hay interés entre los miembros de cada familia y porque falta cuidado de los hijos. Hoy vivir en paz y armonía, mis hermanos, se vuelve difícil, y no por las tareas y responsabilidades que cada uno tiene ahí de manera personal, sino por la dureza que hay en el corazón del ser humano, por la dureza que se ha convertido en cada una de los integrantes de la familia para no ver las cosas de Dios. Y entonces esa familia se convierte en una casa con varios departamentos, donde cada uno vive su vida, donde cada uno ve por sus intereses, donde cada uno hace lo que quiere. Socialmente todos pertenecemos a una familia, hermano, usted y yo. Y los sociólogos han dividido las familias en tipo de familia: la familia troncal, donde vive el esposo, la esposa y la hija o los hijos; la familia monoparental, donde solamente es padre o madre, divorciado o viudo, con sus hijos o con sus hijas. Las familias monoparentales de por sí, si es difícil asumir las responsabilidades cuando están los dos esposos, se torna un poco o mucho más complicado cuando solo un padre o una madre cuida de sus hijos. Pero el mensaje esta mañana, espero que en tu corazón, Dios tiene instrucciones que fortalecen cualquier tipo de familia. Dios tiene instrucciones, versículos, palabras que consuelan, que instruyen, que dan poder a esa madre o a ese padre que está encargado de sus hijos, aun cuando esté solo. Para Dios, todas las familias son iguales. Para el Señor, no hay distinción de familias. Y todas las bendiciones que derrama sobre nosotros, todas las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, son para cualquier tipo de familia. También los sociólogos han dividido las familias en tradicionales y modernas. Las tradicionales, aquellas donde el padre es proveedor, donde la mamá está en su casa todo el tiempo, cuidando de sus hijos, haciendo los labores de la casa, y donde se dedicaba o se dedica en algunas familias todavía mucho tiempo a la convivencia familiar. En las familias modernas, ya la madre es ejecutiva, trabaja, es trabajadora, el padre ya colabora en muchas labores del hogar y se destina pocas horas a la convivencia familiar. ¿Por qué? Porque ambos trabajan, porque los hijos van a la escuela, porque hay muchas actividades ya de deportes after class y las mamás ya toman clases de yoga, de muchas cosas que antes no existían, y los papás pues también siguen haciendo su labor. Por eso la problemática actual, mis amados hermanos, es que hay una falta de tiempo para la convivencia familiar. Las prioridades están volteadas y falta conocimiento de Dios. Esta mañana quisiera llevarlos a la palabra de Dios para leer algunos versículos que nos van a dar luz y nos van a enseñar en esta mañana cómo es una familia cristiana
Pero sobre todo, amado hermano, esta mañana quisiera que enfocaras tu atención en esto. El Señor nos llama a que no toda nuestra familia conozca al Señor. Por eso el tema del sermón es mi familia para Cristo. Y vamos a quitar el término si es familia nuclear, monoparental, si es familia tradicional o moderna. El asunto aquí, mis amados hermanos, es si mi familia está en el Señor, si mi familia conoce al Señor. Dice la Biblia en el Génesis, les voy a invitar a que abran sus Biblias en Génesis 6, verso 12. Génesis 6, verso 12. Y dice la palabra de Dios así: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y acabarás un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya en espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y después en el capítulo 7, verso 1, dice el Señor: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo de mí en esta generación. La Biblia, hermanos, destina muchos pasajes para hablar de la familia. Dios está especialmente interesado en tu familia y en la mía. Los problemas, hermanos, surgen y nosotros no podemos controlarnos, no podemos contra ellos muchas veces. Pero para el Señor, la familia es un gran tesoro en su corazón. En estos versos que acabamos de leer, hermanos, el contexto es que la humanidad estaba en una violencia tal, en un pecado tal, que las familias vivían esto, y no podíamos imaginar, no podemos imaginar en nuestras mentes la gran cantidad de pecado, de violencia que en aquellos tiempos se vivía. Nuestras mentes quizá no alcanzan a comprender, o no tenemos la visión y el cuadro de cómo el hombre había caído en un pecado tal que ya Dios estaba cansado, se sentía ofendido, triste, arrepentido de haber creado la raza humana. Nuestras familias, hermanos, así como en la época de Noé, estamos cada vez más expuestas a este tipo de ambientes. Si usted ve el mundo, si usted ve lo que hacen los jóvenes, lo que hacen el mundo, verá que el ambiente se parece mucho a esta época. Pero en medio de esa violencia y de ese pecado, Dios protege su familia. Dios quiere proteger su familia de la destrucción, de la decadencia, y guardarnos en su mano. Dice a Noé el Señor: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y luego dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en medio de esta generación perversa. Hermanos, así como pasó con Noé, hoy en día Dios quiere preparar un arca para ti. Nada más que ahora no vamos a fabricar un arca de madera,
con las medidas que Dios nos dé, sino que Dios prepara un arca que es Jesús para nuestras familias. La Biblia establece que Jesús es la roca. La Biblia establece que Jesús es nuestro refugio. Dice el Salmo 89, 26, Él clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Dice 1 Corintios 10, 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice el Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Dicen, fíjense bien lo que dice: mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Cuántas familias, madres, hoy se sienten que su corazón desfallece? Y ser madre no es fácil. Ser madre no es fácil. Y cuando es madre sola es más difícil. Pero vean lo que dice el Señor: mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Si el arca de Noé fue la salvación contra el diluvio, mis amados hermanos, Cristo es el refugio para nuestros hogares. Cristo es el refugio para nuestros hogares. El Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El arca ya no existe. El arca que construyó Noé ya no existe. Ni un antropólogo, ni un arqueólogo, nadie puede encontrar restos de esa arca que alguna vez sirvió para salvación de esa familia que honraba a Dios. Sin embargo, el refugio que es Jesucristo permanece para siempre, porque nos ha sido refugio de generación en generación. El Salmo 9:9 dice: Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Está usted angustiado? ¿De cada cuándo, mi amado hermano, usted se refugia en Jesús? Dice el Salmo 59:17: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmo 18:2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. ¿En dónde, hermano, hermana, te estás refugiando en esta mañana cuando la tempestad ha venido a tu casa? ¿En tu trabajo, hermano? ¿Tomas tu trabajo como escape? ¿En tus estudios, joven? Están tan fuertes los problemas del hogar que prefieres mejor meterte a los libros, estudiar, estar en la escuela, no salirte de la escuela, prefieres quedarte en la cafetería que regresarte a tu casa para ver a tu familia. Los jóvenes pasan horas y horas y horas en la escuela con tal de no regresar a su casa. ¿Te estás refugiando en tus amigos? ¿Son tus mejores amigos? ¿Son las personas que te hacen sentir bien? ¿Que te dan consuelo en verdad? ¿O te has dado cuenta que tus amigos también son una diversión temporal que tampoco te ha dado nada? ¿Te has refugiado en el alcohol, en el tabaco, en las drogas? Escapes, hermanos y hermanas, que no resuelven absolutamente nada. Si no abrimos nuestros ojos al cielo y nos ponemos de rodillas y pedimos el entendimiento de Dios, los padres y los hijos, y todos juntos van a un refugio seguro, a un arca poderosa, a una roca que nadie puede destruir, que es Jesús, entonces cualquier escape, cualquier refugio que tú busques, se desmenuzará como papel.
y volverás a quedar expuesto a la misma situación espiritual que te ha atormentado durante varios años. Pero si no entendemos, amados hermanos, que hay un refugio seguro que es Jesús, todo lo demás se vendrá abajo. Dios ama a tu familia y Él no desea que tu familia se pierda, sino por el contrario, Él está llamando a tu familia, a ti y a tu familia, para que estés alerta, padre y madre, de que si no estás en la roca y en el refugio que es Jesucristo, Satanás destruirá tu familia. Es un hecho. La Biblia habla de familias y no distingue, decía yo, el tipo de familia que tú seas. Si tú eres un padre que vive solamente con tus hijos porque quedaste viudo o divorciado, eres una madre que solamente vives con tus hijos porque eres viuda y divorciada, Dios de todos modos te da la capacidad, la fortaleza, el consuelo para seguir adelante y meter a tus hijos al arca, al refugio de salvación que es Jesucristo. Porque Jesús no abandona ninguna clase de familia. Jesús no abandona a la madre soltera, al padre soltero. Jesús no abandona a las familias con padre y madre e hijos. Jesús ama a todas las familias. Y ¿saben? Hay algo muy importante. Dios no ignora las batallas que una mujer sola con hijos está librando todos los días. Quiero dirigirme a las mamás y papás que están solos porque Dios me lo dijo mediante una hermana y porque he visto en nuestra iglesia que hay varios hermanos y hermanas que están en esa condición y Dios no las está ignorando. Dios está al pendiente de ustedes todos los días. Hay una porción que me encanta y cada vez que tengo forma de predicarla y de enseñarla en clases me gusta y lo hago. En Lucas 7. En Lucas 7 dice la palabra de Dios de esta manera. Aconteció después que él iba a la ciudad, Jesús, Lucas 7:11, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, y se compadeció de ella y le dijo: no llores. Qué hermoso pasaje, porque el Señor va cerca de la puerta y Él ve a esta mujer, no la ignora. No solamente la ignora o ve, o ora por ella y le dice: sigue tu camino, sino que la observa, la ve y se compadece y tiene misericordia de ella. Y la primera cosa que le dice a esa mujer, le dice: no llores. Usted como papá o mamá pudiera decirle al Señor: pero Señor, yo soy viuda, más se acaba de morir mi hijo, el único que tenía, y tú me dices: no llores. En nuestro razonamiento humano y en nuestra carnalidad y en nuestro corazón humano pudiéramos contestarle eso al Señor.
¿cómo que no llores? Pero el Señor no está ignorando tu dolor, porque el Señor no está viendo tu condición, sino lo que el Señor mismo puede hacer con tu familia. Nuestra perspectiva de las cosas que puede hacer el Señor, hermanos, muchas veces es muy corta respecto a lo que Dios es capaz de hacer. Por eso a una viuda que aparte se queda sin su único hijo, le dice: no llores, porque yo estoy contigo. Entiendo perfectamente tu dolor, y por eso dice: acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermanas y hermanos, si nosotros no abrimos nuestro corazón y entendemos lo que Dios es capaz de hacer en tu familia, sea el tipo de familia que sea, deberíamos de caer de rodillas y pedirle al Señor fe, porque el Señor nos quiere consolar, porque el Señor nos voltea a ver, porque el Señor tiene misericordia de nosotros y se compadece de todas las familias de nuestra iglesia. Las circunstancias de nuestras familias, hermanos, debemos verlas desde el punto de vista de la gracia y la misericordia de Dios, no desde el ángulo de mis propios problemas, sino desde el ángulo de cómo ve Dios mi familia y cómo Dios tiene cuidado de mí, a pesar de que soy viuda, de que soy divorciada, de que tengo hijos, de que tengo la responsabilidad. Y créanme que una mujer sola tiene la responsabilidad no solamente económica, sino de cuidado espiritual de sus hijos, cosa que en una familia normal se divide entre dos personas. Como iglesia tenemos la obligación, hermanos, de nunca perder la sensibilidad de atender, de amar y de consolar a nuestros hermanos y hermanas que están en esa situación. Hechos 16. Hechos 16. Dice el versículo 11, y este es el relato cuando Pablo y Silas son encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas vinimos rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la ciudad, de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo y Silas hablando a mujeres que se habían reunido para escuchar la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Escuchen bien, mis amadas mujeres que hoy nos visitan por primera vez. Lidia abrió su corazón y estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Primer responsabilidad de un padre o de una madre que quiere alabar, adorar a Dios y tener a Cristo en su corazón, hacer lo que hizo Lidia: oír la palabra atentamente, abrir su corazón y estar atenta a lo que Dios dice a tu corazón en esta mañana. Y dice la palabra de Dios que fue bautizada y su familia también conoció al Señor. Saben, Lidia cambió la historia de su familia solamente porque se detuvo a escuchar atentamente lo que Pablo decía. Pablo estaba predicando el evangelio de Jesucristo.
Y Lidia se tomó tiempo porque quería adorar a Dios. El tiempo que tú te tomas para venir hoy a esta iglesia, sentarte aquí, escucharme a mí, hablar como merolico, lo que Dios te dice es: abre tu corazón, escucha atentamente y de corazón recibe a Cristo en tu corazón. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y ella cambió la historia de su familia, porque dice la palabra que se bautizó ella y su familia. Y después de eso le dice a Pablo y a Silas: quédense en mi casa. Tan es así que Pablo dice: nos obligó a quedarnos. Parecía mexicana, ¿no? Hermanos, este pasaje tiene otra hermosa conversión de una familia. En el versículo 23, si ustedes se bajan un poquito, dice: los meten a la cárcel, a Pablo y a Silas, por estar predicando la palabra. Son perseguidos, van al calabozo. Y dice el versículo 23: después de haberles azotado mucho por predicar la palabra, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, se quedó dormido, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hermanos, el carcelero tenía un gran problema en su trabajo. El carcelero tenía un gran problema en su trabajo. Imagínense, se le habían soltado los presos. ¿Cuántos problemas tenemos en nuestra chamba, hermanos, hombres? A veces no la vemos, ¿verdad? Tenemos tantos problemas en la casa y después adicionalmente tantos problemas en el trabajo. Y saben, perdemos la fe, nos desanimamos. A este carcelero se desanimó porque se le habían suelto los presos. Y en la ley romana, el carcelero que dejara salir a un preso tenía que morir. Y él se iba a matar, ya se iba a matar. Yo no digo que usted ha estado a punto de matarse por su trabajo, pero sí, hermano, hemos sentido necesidad, angustia, soledad. Soy el único que provee mi casa, soy el único que sostiene, soy el guía, soy la cabeza, sobre mí recaen todas las responsabilidades. ¿No es cierto, hermanos, que a veces como hombres nos sentimos solos? Y a pesar de la oración de nuestra esposa, nos seguimos sintiendo solos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra esposa no es Jesús. Porque necesitamos a la roca, al refugio, que es Jesucristo. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra persona, el carcelero, que rompe todo el futuro de su casa, el futuro pecaminoso de su casa, y lo convierte en una familia que se acerca al Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, ¿usted ha pasado por esta experiencia? Pregunto. En donde se sienta a la mesa y todos los de su casa que están sentados en la mesa conocen al Señor.
Es que no podemos imaginar, hermanos, solamente leyendo la palabra cuidadosamente, palabra por palabra, podernos darnos cuenta del regocijo de este hombre que se iba a matar y en pocas horas ya estaba sentado con su familia conociendo al Señor. Esto solamente lo hace Cristo, hermanos y amigos que nos acompañan. No lo hace ni la religión, ni la iglesia, ni un cura, ni un padre, ni un pastor. Esto lo hace Cristo. Solamente Jesús. Hermanos, esto se los leo de la palabra de Dios como ejemplo de familias que estaban perdidas y que conocieron al Señor Jesucristo y sus vidas cambiaron. La verdad de las cosas es que si nuestras familias están mal, es porque no hemos decidido arrodillarnos y ponernos en las manos de Dios, del Dios vivo y del Dios viviente. Y por si fuera poco, les voy a leer otro, Lucas 8. No tengo mucho tiempo, así es que vámonos rapidito. Lucas 8, 26. ¿Y de quién hablo? De una persona. Miren, en las familias siempre hay uno peor que todos los demás, ¿cierto o no? Cierto que en las familias hay uno peor que todos los demás. Bueno, todos están mal, pero hay uno peor, ¿sí o no? Pero todos estamos bien mal, pero este cuate es el que se saca la medalla de oro, el que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? O sea, bueno, este es un testimonio del peor de su casa, para que vean que Dios no va a salvar ni va a llamar a ser cristiano al mejor. A veces llama al peor, al más pecador de los pecadores de la casa. Vean lo que hace el Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo. No piensen en nadie, ya pensaron. Desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le abatían con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó. Versículo, hermanos, 35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo la siguiente frase: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo primero que pensó el Señor después de haber sanado al endemoniado fue en su casa. En su casa. Así es que, hermano, si tú fuiste sanado por Dios, tú eres el cristiano de tu casa, tú eres el que conoce al Señor, el que conoce la verdad. Lo primero que el Señor te dice: vuélvete a tu casa y allí que conozcan cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. El asunto, hermanos, si estamos callados o estamos predicando a nuestras familias. Todo ser humano, hermanos, pertenece a una familia, pero no todos pertenecen a la familia de Dios. Y esto, hermanos, es muy importante. Fíjense bien. No todas las familias
Todas somos familias, todos somos familias aquí, somos familias sociales, todos. Pero quiero decirte algo, amigo, que nos acompañas, no todas las familias, me vas a matar y me vas a odiar, sé que me vas a odiar. No todas las familias pertenecen a la familia de Dios. Blasfemo, me vas a decir. ¿Sabes? No lo digo yo, lo dice la Biblia. La visión que tiene Dios de tu familia, hermano, amigo, no es como tú la ves ahorita. Repito, la visión que Dios tiene de tu familia no es como la ves ahorita. La visión que tiene Dios de tu familia es que toda tu familia forme parte de la familia de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿por qué las familias, no todas, pertenecen a la familia de Dios? Entonces, ¿quiénes forman la familia de Dios? Y la Biblia nos contesta así, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ojo, hermano, fíjate bien, amigo, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes formen parte de la familia de Dios? Los que creen en su nombre y los que le recibieron. ¿A quién está descartando de la familia de Dios entonces? Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Recibimos el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, cuando nosotros como familia social terrenal formamos parte de la familia de Dios, es porque hemos, hermanos, recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón, el espíritu de adopción. Y pregunto, hermanos, un adoptado, ¿no es cierto que antes de ser adoptado tenía otra familia? ¿Cierto o no? Entonces, si la Biblia me establece que para yo ser hijo de Dios debo recibir el Espíritu Santo en mi corazón, creer en Jesucristo para recibir el espíritu de adopción, quiere decir que yo, como adoptado en la familia de Dios, pertenecía a otra familia que no era la de Dios. Adopción. Los hebreos en el siglo I usaban 3 lenguas, hermanos. En el templo empleaban el hebreo, en las tareas administrativas y oficiales el griego, y en las familias con amigos y en la oración usaban el arameo. En los evangelios se redactaron en griego, pero algunas palabras de Jesús están en arameo, como el amén, que significa así sea. La palabra Abba, de Abba Padre, fue un término que se usaba de manera infantil, cuando el hijo le decía a su papá: papá querido, mi papito, mi padre querido. Cuando usted conoce al Señor Jesucristo, le acepta en su corazón y cree en Él y abre su corazón, usted tiene la capacidad ya espiritual de ver a Dios como su Padre mío, en una relación, hermano, entrañable, en una relación de amor, en una relación de respeto, de cuidado, de cariño, de responsabilidad, así como el hijo ama a su padre, le dice papacito. De esa manera, Dios nos hace de su familia. Padre. Romanos 8:14 nos establece también quiénes son hijos de Dios y están formando parte de la familia de Dios. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Y aquí hay una pregunta para todos, hermanos. Si nuestras familias no están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, no son de Dios. Hay que tener cuidado en eso. Repito, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Usted vaya a la calle, pregúntale a todo mundo que pase por ahí, si es hijo de Dios, le va a decir que sí. Todos contestan que son hijos de Dios, todos. La Biblia establece todo lo contrario. Hijos de Dios, ¿quiénes son entonces? Los que recibieron su Espíritu y creen en Jesucristo como Señor y Salvador, los que han recibido el Espíritu de adopción, es decir, el Espíritu Santo en su corazón, los que son guiados por el Espíritu de Dios y no por el diablo. Por eso no todas las familias forman parte de la familia de Dios. Sé que esto a muchos no les gusta y no se oye bonito, pero la palabra de Dios dice en Juan 8:39, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto las oís vosotros, por esto no las oyes vosotros, porque no sois de Dios. Es decir, ¿quiénes son de Dios? Los que oyen su palabra y la entienden. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Por eso, ser parte de la familia de Dios, amado hermano, no es cuestión de religión, no es cuestión de cuántos versículos lees diario en la Biblia, no es si vienes a la iglesia todos los domingos, no es si entras a la escuela dominical a tomar tus clases, es si tienes en tu corazón el espíritu de adopción. Si crees en tu corazón que Jesús es tu Salvador, si crees en tu corazón de verdad, con sinceridad, que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Quiero terminar, amigo y hermano. Jesús es el refugio seguro. Jesús es la verdad, la vida y el camino. Lo establece la Biblia en Juan 14:6. Yo no conozco tu familia, y las que conozco tal vez las conozca muy superficialmente. No sé qué le pedirías hoy a Dios para tu familia. Es una pregunta que te puedo hacer. ¿Qué le pedirías a Dios hoy para tu familia? ¿Qué consideras que es lo más valioso que tú le puedes pedir hoy a Dios para tu familia? Todas, hermanos, tus peticiones quizás son limpias, son puras de corazón, pero muchas veces tus peticiones no son maduras en Cristo. Una cosa es pedir, quiero, Señor, que le des a mis hijos escuela. Es una petición limpia, es una petición de corazón. Dios no se enoja por eso. Pero sabes, antes que eso, hay una petición más espiritual, más madura, más inteligente. Más inteligente. Es pedirle a Cristo, a Dios, que toda tu familia conozca al Señor. Porque de esta manera toda tu familia va a estar segura en el refugio que es Jesucristo. Por eso el primer paso que debes hacer es aceptar primero que te has equivocado, aceptar que hay pecado, aceptar que no has dirigido bien tu casa, aceptar que te ha faltado oración, que te ha faltado conocimiento de Dios, que a Jesús no lo has tomado en cuenta en tu vida. Y lo primero que tienes que hacer es con humildad, como el carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La cruz de Cristo, donde Jesús pagó por ti, es la solución. Todo el castigo que merecíamos nosotros, hermanos, Cristo lo clavó en la cruz. Y todo lo que era contrario a nosotros, Dios lo justificó mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que nosotros merecíamos, Cristo lo llevó en su cuerpo. Lo que nosotros teníamos que pagar, Dios lo solucionó mandando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros.
Hoy, como tú como mamá, tú como papá, cabeza de familia, estás sola, estás acompañada, como estés, Dios ama a tu familia y quiere que tu familia sea salva, pero para poder ser salva y obtener el regalo de Dios, que es gratuito, tienes que doblar tus rodillas. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Romanos 3:24, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado te deja fuera de la familia de Dios. El no arrepentimiento te deja fuera de la familia de Dios y de su reino. Vivirás dentro de una familia social, sí, pero nunca formarás parte de la familia espiritual, la que vive eternamente y para siempre. Me imagino que tú como padre, como madre, quieres ver a tus hijos, a tus nietos, en la eternidad con Jesucristo y no quieres que se pierdan. Esta es una oportunidad, hermanos, para confesarnos nuestros pecados y pedirle al Dios de nuestra salvación que entre a nuestra casa. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, esta mañana, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra nos consuela, nos anima. Pero también, Señor, tu palabra es como espada de dos filos, cortante, porque llega hasta nuestro corazón, hasta los huesos, y nos dice que es necesario que nuestros ojos y nuestro corazón esté puesto en Jesús, que es necesario para salvar a nuestras familias que el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, entre en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, esta mañana te pedimos perdón, porque cuántos errores hemos cometido en la educación de nuestros hijos, que hoy pagamos consecuencias, que por nuestra propia ignorancia nuestra familia ha vivido sin Dios. Padre, te pedimos perdón y queremos arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, en tu poder, con tu gracia. Voltéanos a ver como viste a la viuda y le dijo: no llores. Hoy lloramos, hoy nos afligimos, hoy nos turbamos, pero hoy mismo queremos, Señor, que tú seques nuestras lágrimas, que tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón. Pero es necesario hacer una cosa, amigo que nos acompañas, es algo muy importante. Dice la Biblia en Juan, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No sé cuántas personas nuevas hay en esta mañana, pero quiero preguntarte a ti que estás por primera vez, si tú hoy no quieres ir al refugio, a la roca que es Jesucristo, en el perdón, arrepentimiento de tus pecados, para perdón de pecados, y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Es necesario que hagas como Lidia. Hoy abrió sus ojos, abrió sus oídos a la palabra de Dios. El Señor abrió su corazón y entendió y supo que no había otra forma de vivir más que vivir en Cristo Jesús, más que vivir en el refugio que es Jesús, en sus caminos, en sus enseñanzas, para beneficio de toda tu familia. ¿No quisieras en esta mañana abrir tu corazón y aceptar a Cristo en tu vida como Señor y Salvador personal? ¿Quién quiere arrepentirse hoy de sus pecados y decir: Señor, entra a mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador? ¿Quién lo quiere hacer en esta mañana? Levante su mano. Si alguien lo quiere hacer, levante su mano, no tenga vergüenza, hágalo. Es una oportunidad maravillosa para que usted exprese su amor por Jesucristo. Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Alguien más? Dios le bendiga allá arriba. ¿Alguien más quiere hacerlo de corazón? Usted no puede odiar a su familia, hermano. Usted no puede odiar y abandonar a su familia. Necesita el arca que es Jesucristo, el refugio. Pero tiene que empezar por ti,
porque tú te arrepientas y aceptes a Cristo en tu corazón. Por ahí alzó su mano. Dios le bendiga también. ¿Alguien más quiere hacerlo? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo? Les voy a pedir de favor a quienes Dios te bendiga también, quienes hoy levantaron su mano, pasen al frente. Quiero hacer una oración por ustedes. No tengan pena. Aquí nadie juzga a nadie. Aquí todos somos pecadores y todos necesitamos el mismo arrepentimiento. Solamente estamos aquí al frente viendo a los valientes que sí alzan su mano y sí dicen: yo sí quiero que mi familia, empezando por mí, tengamos el refugio en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. ¿Alguien más quiere hacerlo? Los que levantaron su mano pueden pasar al frente, por favor. Y vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por estas personas aquí al frente. Yo no las conozco, Señor, pero tú sí. Conoces sus vidas, conoces sus familias, conoces sus problemas. Y qué hermoso es ver, Padre, que una vez más podemos ver que tu Espíritu Santo, ese espíritu de adopción, entra en el corazón de ahora nuestros hermanos aquí al frente. Te pedimos, Padre, por ellos, por su crecimiento espiritual y por esa sed que tienen de conocer de Jesús, que sea saciada mediante tu palabra, en la enseñanza de la misma todos los días. En el nombre de Cristo te los ponemos. Amén. Pueden pasar acá de este lado, por favor, si me hacen favor, con nuestro hermano.